tareas, no sé si un exorcismo. Buenos días, jóvenes. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Quedamos acá, ¿verdad? En mecanismos patogénicos o en epidemiología. Epidemiología, doctora. Perfecto. Acá. Bien, entonces vamos a continuar con la clase del día de hoy, viendo todavía lo que es el Ascaris lumbricoides, ¿no? Recordando un poquito del Ascaris, les había dicho que era un nemátodo. ¿Por qué decimos que es un nemátodo? Porque es un gusano cilíndrico que presenta dimorfismo sexual. Eso quiere decir que van a haber hembras y machos. Habíamos visto que las hembras siempre van a ser más grandes que los machos. En este caso es una hembra. ¿Por qué? No solo por el tamaño, sino porque tiene los dos extremos rectos.
¿no? El macho tiene la característica de presentar el extremo posterior enroscado ventralmente. Esta parasitosis producida por el Ascaris lumbricoides es conocida como ascariasis y es una infección cosmopolita. Eso quiere decir que les da tanto, o sea, que no tiene preferencia por un grupo etario ni tampoco por una determinada población o una área geográfica. Se da en muchos lugares, lo podemos encontrar tanto afectando a personas mayores como a niños, a hombres o a mujeres, y se encuentra distribuido en muchos países. La mayor prevalencia está en los niños. ¿Y por qué decimos mayor prevalencia en los niños? Justamente porque los niños son los que tienen precarios hábitos de higiene, ¿no? Entonces en ellos tenemos que siempre nosotros estar detrás de ellos, que se laven las manos, que no coloquen su alimento en el suelo, que no compartan el alimento con sus mascotas. Entonces esas características que tienen los niños hace que exista una mayor prevalencia en ellos. También la epidemiología está en relación con la contaminación del suelo. ¿Por qué? Porque sabemos que estos parásitos viven a nivel del intestino delgado del hombre, ¿no? Colocan sus huevos en el intestino y estos huevos salen en las heces. Entonces, cuando las heces llegan a contaminar el suelo, el medio ambiente, la diseminación de la enfermedad es mayor, ¿no? Y también dijimos que estaba relacionado con ciertas características biogeográficas que presentaba, ¿no?, el lugar específico donde esto se desarrolla. O sea, ¿qué características necesitan? De climas húmedos y lluviosos, porque necesitamos que exista un porcentaje de humedad elevado, que la temperatura sea relativamente alta, entre 22 a 33 grados centígrados, que el suelo sea arcilloso. ¿A qué nos referimos con que el suelo sea arcilloso? Que tenga restitos de plantas, de vegetales, ¿verdad? Y que además exista sombra. Cuando existen todas estas características, ¿no?, de que existe porcentaje de humedad elevado, temperatura elevada, el suelo es arcilloso, existe sombra, entonces todo esto facilita que al desarrollo del huevo, porque como ya habíamos visto, ¿ya?, los huevos que van a ser eliminados en las heces fecales son huevos inmaduros. Entonces necesitan de la tierra para madurar. ¿Y qué tiene que tener? ¿Qué características tiene que tener esa tierra para que el huevo madure? Necesita todo esto, ¿no? Y al cabo de unas 2 a 3 semanas, esos huevos van a madurar y recién van a ser infectantes. Porque ya les dije que los huevos inmaduros, recién puestos por las hembras, no son directamente infectantes. Entonces, en relación a los mecanismos patogénicos, ¿qué podemos decir? ¿Qué son en realidad los mecanismos patogénicos? Ya sabemos que el Ascaris lumbricoides se encuentra ubicado a nivel del intestino delgado. ¿Ya? Les dije que no tenía órgano de fijación, o sea, que no va a estar pegado directamente a la mucosa del intestino. Lo que sucede con los Ascaris es que como no tienen un órgano de fijación y para no ser eliminados fácilmente, lo que hacen estos Ascaris es enrollarse, se enrollan unos a otros. Nosotros cuando desatamos una chompa, cuando queremos tejer algo, ¿qué hacemos? Un ovillo de lana, ¿verdad? O sea, vamos envolviendo la lana una tras otra, ¿no? Y se forma un ovillito. Lo mismo pasa con los Ascaris. Podemos encontrar un ovillo de Ascaris, estos Ascaris que están enroscados unos a otros para evitar ser eliminados con facilidad. Entonces, al estar enroscados, enrollados, ¿qué es lo primero que van a hacer? Pues van a producir obstrucción a nivel del intestino, ¿no? Es uno de los mecanismos que produce. Ahora, además, al estar enrollado y ser varios gusanos de hasta 30 centímetros, dijimos, ¿verdad? 20, 25, 30 centímetros que pueden medir. Todos estos que están enrollados están ¿dónde? Encima de las microvellosidades, ¿verdad? Están encima de estas. Entonces no pueden estar
solamente en un sector, van a estar en varios lugares, depende de la cantidad, depende de la carga parasitaria, o sea, depende de la cantidad de parásitos que existan. Entonces pueden estar ubicados en diferentes lugares, produciendo obstrucción y además alterando la mucosa intestinal, al estar encima de las microvellosidades que van a provocar el acortamiento de las mismas. Entonces esas microvellosidades que tenían un tamaño determinado, que les permitía la absorción de nutrientes, ¿qué sucede? Ahora están más pequeñas, ¿no? Hay una atrofia de estas microvellosidades. Y se produce además el alargamiento de las criptas. Por lo tanto, va a haber una inflamación de la lamina propia, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que esa mucosa intestinal ya no está cumpliendo las funciones que debía cumplir, que es la absorción de nutrientes. Entonces, el paciente que va a presentar un síndrome de mala absorción, ¿no? Entonces, similar a lo que sucedía con Yardes. ¿Se acuerdan? Yardes eran pequeñitas, pero las Yardes estaban adheridas a la mucosa del intestino. En este caso no están los ascaris adheridos, pero están enroscados encima de la mucosa intestinal. Entonces también producen esas alteraciones en las microvellosidades. Además, al causar una inflamación a nivel de la mucosa intestinal y también una lesión a nivel de los pulmones, porque les dije que primeramente la larva no va, una vez que el huevo eclosiona y libera la larva no se transforma inmediatamente en un parásito adulto, sino migra, ¿verdad? Les dije que migraba, que esta larva atravesaba la mucosa del intestino y a través de la sangre se iba primero al hígado, luego al corazón y luego pasaba a los pulmones. Este paso de la larva desde el intestino hacia los pulmones, esa migración de la larva desde el intestino hasta los pulmones, les dije que se conocía como síndrome de Loeffler. Entonces, tanto la lesión que va a producir a nivel de los pulmones como la lesión que va a producir a nivel del intestino hace que exista una mayor producción de eosinófilos. Los eosinófilos aparecen en dos ocasiones, cuando hay un proceso alérgico y cuando existen parásitos. Esas son las dos circunstancias en las que los eosinófilos pueden, o sea, no son las únicas, pero son las dos ocasiones en las que los eosinófilos aumentan su número especialmente. También puede ser asociado a alguna otra patología, pero principalmente cuando nosotros vemos al hacer un hemograma que los eosinófilos están altos, lo primero que pensamos es, ¿está pasando este paciente por un proceso alérgico o tiene parásitos? ¿No? Entonces, como les decía, lo que va a provocar va a ser una reacción alérgica, ¿no? Entonces vamos a observar una eosinofilia a nivel tisular y también a nivel periférico, ¿no? Y al haber un aumento de los eosinófilos, pues obviamente también va a aumentar la inmunoglobulina IgE. Y como este parásito tiene la capacidad de migrar hacia los pulmones, pues allá también ocasiona una reacción alérgica conocida como síndrome de Loeffler o una neumonitis de tipo asmatiforme, ¿no? Entonces, este síndrome de Loeffler es el daño que se va a observar a nivel de los pulmones, que va a estar asociado a ¿qué? A la dificultad para respirar que va a presentar el paciente, a una intensa tos, ¿ya? Son síntomas muy parecidos a un asma, y esas van a ser los daños que va a presentar nuestro paciente cuando tenga el Ascaris lumbricoides en su organismo. Les dije que aquí estamos haciendo nuevamente referencia a que el parásito, ¿no? Cuando el huevo ingresa y libera la larva, esta larva no se queda en el intestino, sino les decía que existe la migración a través de la sangre, primero al hígado, luego al corazón y posteriormente a los pulmones. Eso sucede más o menos entre 8 a 9 días. ¿Ya? Se va a localizar a nivel de los pulmones. En los pulmones, ¿qué va a hacer? Va a quedar a nivel de los alvéolos, de los bronquiolos, y va a producir el ensanchamiento de estos
y la inflamación, obviamente, ¿no? Entonces, cuando el parásito se encuentra localizado en el pulmón, la patología que va a producir se conoce como síndrome de Löffer, que clínicamente es una neumonitis de tipo asmatiforme, que estaba asociada, como les decía, a la dificultad de respirar, a una producción de tos, ¿no? De esputo que va a generar el paso de la larva a nivel de los pulmones. Luego tenemos, una vez que esta larva logra atravesar los alvéolos, les dije que ascendía nuevamente, ¿no? Para ser deglutida, o sea, ascendía el árbol respiratorio para ser deglutida, caer al intestino y en el intestino producir el daño. ¿Qué va a producir en el intestino? Puede producir la obstrucción, que les decía, porque estos se enrollan, ¿ya? También puede producir el síndrome de Löffer, pero primeramente que va a producir una inflamación de la mucosa, que es lo que habíamos visto anteriormente. Primero va a haber una inflamación de la mucosa y posteriormente se va a presentar el síndrome de mala absorción. Entonces, como una patología, como la primera patología que vamos a observar en Ascaris, está el síndrome de Löffer. La segunda patología va a ser la obstrucción del intestino porque estos parásitos se enroscan, se enrollan unos a otros y al enrollarse pues producen obstrucción porque no dejan pasar los alimentos. Además, cuando la larva llega al intestino y todavía es pequeña porque está creciendo, ¿verdad? Desde que ingresó y desde que salió del huevo era muy pequeñita y fue creciendo, creció en los pulmones, por eso logró atravesar los alvéolos, cae al intestino, entonces cada vez va aumentando de tamaño, también puede producir obstrucciones a nivel del colédoco. Entonces, puede producir en conductos, como les decía, del colédoco de Wilson, produciendo ictericias obstructivas, abscesos hepáticos, pancreatitis, o la obstrucción en el mismo intestino, porque esto se enrolla. También puede haber migraciones, ahí tenemos, ¿no? Cuando migran y producen la obstrucción en esos conductos que les decía, y también puede ser al apéndice, al intestino grueso o a vías respiratorias, que ya es menos frecuente. Y posteriormente la complicación que produciría el Ascaris lumbricoides vendría siendo el síndrome de mala absorción, ¿no? Entonces, primero síndrome de Löffer, a continuación obstrucción de colédoco, de parénquima hepático, obstrucción a nivel del intestino, la inflamación del intestino, la inflamación catarral que conocemos, con el acortamiento de las microvellosidades, la inflamación de las, ¿no? Que hemos observado, y posteriormente, como una complicación, lo que se podría presentar es el síndrome de mala absorción, asociado a la lesión que va a producir el parásito a nivel del intestino, en la lámina propia. Aquí tenemos las manifestaciones clínicas. Estas manifestaciones clínicas van a depender del número de parásitos. Eso nosotros llamamos carga parasitaria. Entonces, cuando es un parásito, pues probablemente mi paciente ni siquiera va a presentar manifestación clínica. Pero cuando la cantidad de parásitos aumenta, entonces las manifestaciones clínicas también son mayores. ¿Qué también va a tener relación? La edad del paciente, ¿no? Entonces, un niño chiquito con gran cantidad de Ascaris, pues no va a querer comer, se va a quedar, no va a tener el tamaño que le correspondería de acuerdo a su edad, va a ser más pequeño, va a ser más delgado, ¿no? Y el hecho de que sus alimentos no sean absorbidos por el síndrome de mala absorción que se va a presentar en ese paciente, pues hace que él tenga más sueño, que tenga problemas de aprendizaje, ¿no? Y que le puede llevar incluso a una anemia. Y ayudar también a la presencia de otras patologías. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a observar? A nivel intestinal, el paciente puede presentar dolor tipo cólico, puede estar asociado a náuseas y vómitos. Son muy frecuentes los vómitos en los pacientes y que estos se eliminen a través del vómito
parásitos adultos. Pueden existir diarreas, puede haber meteorismo, de pronto que el estómago se hinche de estos niños que presentan Alascaris. A nivel pulmonar, lo que va a haber es dificultad para respirar, bastante tos y expectoración, ¿no? Esto asociado a las patologías que pueden presentarse como la bronquitis banal o el síndrome de Lofer, que les dije que era una neumonitis de tipo asmatiforme, ¿no? Entonces, es una tos constante que presenta el paciente, esa dificultad para respirar que es debido a que las larvas se encuentran obstruyendo los alvéolos y los bronquios. En general puede presentar un proceso alérgico asociado a urticaria, algunas veces a prurito nasal o anal, que no es muy frecuente, ¿no? Y la alergia también va a ser debida a la lesión que está produciendo el parásito a nivel de los pulmones, es decir, va a estar asociado a la bronquitis asmática. Y las manifestaciones clínicas generales estarían asociadas a la anorexia, a la disminución de la ingesta, al retardo del desarrollo pondoestatural y a la desnutrición en los niños, ¿no? Entonces, manifestación clínica ya sabemos que es todo lo que el paciente va a presentar, va a sentir, ¿no? Y le va a llamar la atención para poder asistir al médico. Entonces, acá, si hablamos específicamente de manifestación clínica, ¿qué estamos viendo? ¿No? El dolor abdominal, las náuseas, las diarreas, el meteorismo, todo esto está dentro de lo que sería la manifestación clínica. La bronquitis banal y el síndrome de Lofer vienen siendo patologías. ¿Con qué manifestaciones clínicas están asociadas? ¿Se acuerdan? ¿Qué manifestaciones clínicas les dije que estaban asociadas a la bronquitis banal y al síndrome de Lofer? Dificultad para respirar y producción de tos. ¿Ya? Y expectoración, ¿verdad? Sí. Bien. Ahora, debido a la bronquitis asmatiforme que presenta el paciente, las manifestaciones clínicas que puede presentar nuestro paciente asociadas a esta bronquitis va a ser el prurito nasal y la urticaria. Y eso serían manifestaciones de tipo alérgico. Y en general, al estar el parásito localizado a nivel del intestino y alterando las microvellosidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Anorexia, disminución de la ingesta, y esto va a llevar a un retardo pondoestatural, que era lo que les decía, que los niños van a ser más pequeñitos, todos tendría que estar, por decirles, midiendo, qué sé yo, 70 centímetros o 1 metro, y no está midiendo ese metro, ¿no? Entonces está por debajo del tamaño que debía tener para la edad que él presenta, ¿no? Y además puede presentar desnutrición debido a que no absorbe los nutrientes, y aparte de eso que como tiene al parásito y tiene el malestar, el dolor abdominal, los vómitos y demás, entonces el niño no quiere comer, por eso hay una disminución de la ingesta, y esta disminución de la ingesta le lleva a una desnutrición. En cuanto al diagnóstico, lo ideal es realizar un examen coproparasitológico, que nosotros ya conocemos. Sabemos que cuando solicitamos un coproparasitológico, ¿qué quiere decir? Que vamos a buscar parásitos, ¿dónde? En la materia fecal. Esto podemos realizar utilizando métodos por concentración. ¿Qué métodos por concentración conocen? Willis y Willis. Rich. Rich. Muy bien. Se puede hacer un recuento de huevos. ¿Se acuerdan? Ya hablamos de esto en práctica. ¿Cómo se llama la técnica para hacer recuento de huevos? Catocats. Catocats. Muy bien. Entonces, ¿no? El examen coproparasitológico, lo ideal es que nosotros realicemos
métodos por concentración, que puede ser Willis, que puede ser Ritchie, Faust, ¿no? Cualquiera de estos. Pero también podemos utilizar Lugol. ¿Por qué podemos usar Lugol? Acuérdense que el potencial biótico, que la cantidad de parásitos, la cantidad de huevos que pone cada hembra es grande, es de 200,000 a 240,000. Entonces también con técnicas sin concentración es fácil observar a Láscaris. Pero para que nosotros tengamos la seguridad de dar un buen reporte del laboratorio, mejor utilizamos una técnica por concentración. Y si el médico nos pide, pues podemos hacer un recuento de huevos que vendría siendo la técnica de Cato-Cax. Como les había comentado, es muy frecuente observar al parásito adulto que puede ser eliminado cuando el paciente tenga los vómitos, que es una manifestación común que se puede presentar en pacientes con ascariasis, o también la eliminación de los parásitos adultos a través del ano, ¿no? Entonces, ¿por qué se eliminan con frecuencia a través del ano y también de la boca? Ya les había dicho, una de los motivos es que porque no tiene un órgano de fijación, entonces es muy fácil que salga. Y otro es porque no vive mucho tiempo en nuestro organismo. La longevidad de los ascaris es de 1 año y puede llegar hasta 20 meses, ¿no? Entonces es poco el tiempo que va a estar en nuestro organismo. Vamos a ver otros parásitos como el Trichuris, por ejemplo, que vamos a estudiar a continuación, que vive 7 años en nuestro organismo. En cambio, el Ascaris lumbricoides solamente va a estar entre 1 año a 20 meses. Entonces, luego, es eliminado, ese es el tiempo que vive. Entonces, puede estar, los gusanos pueden salir a través del ano o la boca vivos o también pueden salir muertos. Entre los exámenes complementarios, estos van a ser los exámenes de diagnóstico, estos 3. Los exámenes por concentración, el Cato-Cax, y se puede, como les decía, observar también a los gusanos adultos, tanto eliminados ya sea por la boca o por el ano. ¿Ya? Estos exámenes que estamos viendo acá son exámenes de diagnóstico directos. No hay exámenes indirectos. Y no es porque no existan, sino porque no se ha visto la necesidad de hacer preparar sets para el diagnóstico indirecto. ¿Por qué? Porque la cantidad de huevos que pone es tan grande que el médico puede solucionar el problema directamente solicitando un examen coproparasitológico, que es más barato, más fácil, ¿no? Y que nos va a permitir observar al parásito sin ningún problema. Entonces, no hay en el comercio exámenes indirectos, pero que se podrían hacer en caso de que se requiera, ¿no? Y además que existan los sets para poder hacerlos. Pero, como les explico, para los nemátodos no hay en el comercio los exámenes de diagnóstico indirecto. ¿Por qué? Porque la cantidad de huevos que ponen estos parásitos son tan grande que no se ha visto la necesidad de producir estos exámenes indirectos que permitan directamente la búsqueda de antígenos o de anticuerpos, excepto para el Strongyloides stercoralis, que es para el único que sí existen métodos indirectos. Para el resto, solamente vamos a utilizar los exámenes de diagnóstico directos. En cuanto a los exámenes complementarios, tenemos la visualización de las larvas en la expectoración. Entonces aquí, ¿qué examen pediríamos? Pediríamos un examen de esputo. ¿Ya? Solicitamos, el médico va a solicitar un examen de esputo. Nosotros agarramos la muestra de las flemitas que está eliminando el paciente, hacemos un extendido, dejamos secar, posteriormente fijamos con alcohol, teñimos y observamos, ¿no? Vamos a buscar las larvas que puedan estar presentes en la muestra que ha traído el paciente. Además, en esa muestra de expectoración no solamente vamos a encontrar las larvas, sino también podemos encontrar eosinófilos y cristales de Charcot-Leydig, ¿no? Son 3 cosas que podemos encontrar en una muestra de esputo: a las larvas,
a los eosinófilos y a los cristales de Charcot-Leyden. ¿Por qué vamos a encontrar en la expectoración las larvas? Porque sabemos que las larvas hacen ciclo pulmonar y el paciente cuando la larva se encuentra a nivel de sus pulmones presenta el síndrome de Lofer y dijimos que ese síndrome de Lofer está asociado a tos, a dificultad para respirar y a que va a eliminar ese esputo, ¿verdad? Esas flemas que no le permiten respirar tranquilamente y además que tiene esa molestia que se presenta justamente por la presencia del parásito a nivel de sus pulmones. Entonces, esa muestra de esputo, ¿ya? Nosotros al teñirla nos va a permitir observar las larvas. Ahora, ¿por qué vamos a encontrar también eosinófilos? Porque si bien los eosinófilos les había indicado que están asociados a la presencia de parásitos o de procesos alérgicos, ¿ya? Los eosinófilos aumentan cuando el parásito está en contacto, ¿ya? En contacto íntimo con algún órgano. En este caso, ¿ya? Ha ingresado a los alvéolos, entonces está prácticamente pegado a la pared de esos alvéolos, produciendo el ensanchamiento, produciendo la lesión. Entonces, el aumento de los eosinófilos es mayor, ¿ya? Entonces, vamos a tener mayor cantidad de eosinófilos cuando el parásito esté haciendo ciclo pulmonar que cuando esté haciendo ciclo intestinal, porque cuando está en el intestino ya no está adherido a la mucosa del intestino, está enrollado sobre el intestino. Entonces, la cantidad de eosinófilos disminuye, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a observar eosinofilia en nuestro paciente? Cuando el parásito esté haciendo ciclo pulmonar y esté en contacto íntimo ¿con quién? Con los alvéolos, con los bronquiolos. ¿Bien? ¿Y qué son los cristales de Charcot-Leyden? Cuando los eosinófilos, o sea, ¿cuál es la función de estos eosinófilos? Cuando ingresa un agente extraño, como en este caso la larva, ¿ya? Nuestro organismo va a defenderse, entonces existe la producción de gran cantidad de eosinófilos y estos eosinófilos van y se colocan alrededor de las larvas. ¿Para qué? Para degranularla, para deshacerla, destruirla. ¿Ya? Eso es lo que van, por eso es que aparecen los eosinófilos. Entonces, peor aún es la alarma cuando esta larva que ha sido detectada por nuestro organismo está bastante pegada, bastante adherida a un órgano, que es el caso de las larvas de Ascaris en los pulmones, ¿no? Entonces van en gran cantidad a querer degranular, ¿no? A querer destruir esa larva que está ocasionando una lesión. ¿Y qué sucede? Algunos de estos eosinófilos se destruyen, ¿no? Y estos eosinófilos destruidos no son otra cosa que los cristales de Charcot-Leyden, que también podemos encontrar en una muestra de esputo. Entonces, no se olvide que uno de los exámenes complementarios justamente es el examen de esputo. Y en este examen de esputo, ¿qué es lo que vamos a buscar? Las larvas, los eosinófilos y los cristales de Charcot-Leyden, ¿no? ¿Por qué hay eosinófilos? Porque el parásito está en contacto íntimo con los alvéolos. ¿Qué son los cristales de Charcot-Leyden? Eosinófilos destruidos, ¿no? Que al querer cumplir su función de degranular esa larva han sido destruidos. Y otro examen complementario que también es de apoyo para el diagnóstico es el hemograma, ¿no? En este hemograma, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Eosinofilia elevada al inicio, como les decía, cuando el parásito está haciendo ciclo pulmonar. Ahora, es probable que durante toda la parasitosis exista una eosinofilia elevada a nivel de la sangre, ¿no? Que nosotros en el hemograma encontremos que los eosinófilos se van a mantener elevados prácticamente durante todo el tiempo de la infección. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Eso nos indicaría que el paciente sigue en contacto con la fuente de infección. Es decir, que no solamente tiene parásitos adultos en el intestino, que los hemos encontrado cuando hemos hecho el coproparasitológico,
sino que este sigue en contacto con la fuente de infección, que puede ser, por ejemplo, el agua contaminada de su casa, por decirlo. Entonces, ¿qué sucede? Mientras, si bien tiene parásitos adultos que están en el intestino, hay otros parásitos que están ingresando, otros huevos que están ingresando. Entonces, hay parásitos que están haciendo ciclo pulmonar y hay otros parásitos que están haciendo ciclo intestinal. Entonces, la eosinofilia se va a mantener alta durante todo el tiempo. Caso contrario, la eosinofilia va a estar alta cuando el parásito esté haciendo ciclo pulmonar y va a disminuir cuando el parásito esté haciendo ciclo intestinal, porque ya no va a estar en contacto íntimo con el intestino porque no tiene un órgano de fijación. Otro examen complementario que se puede realizar son los exámenes de imagenología. Entonces, los rayos X, ¿no? Se puede solicitar rayos X de pulmones, eso es lo que muchas veces solicita el médico para ver, o sea, por qué está produciendo, por qué está teniendo esa dificultad para respirar, por qué está con una constante expectoración. Entonces él quiere investigar y cuando pide una radiografía de pulmones lo que va a observar son sombras pulmonares y esas sombritas no son otra cosa que las larvas que están obstruyendo los alvéolos y los bronquios. Y también se puede pedir una colangiografía para ver el daño que haya producido el parásito, ¿no? Entonces, los que más nos interesan a nosotros como diagnóstico son estos, ¿no? No nos olvidemos que el examen de diagnóstico nos tiene que decir si mi paciente tiene un parásito o no tiene, y si tiene, ¿cuál es? ¿No? En cambio, con un examen complementario, ya sean estos que se hacen en laboratorio o estos que son de imagenología, no nos permite determinar qué tipo de parásito es, porque yo voy a ver aquí una larva, pero no sé si esa larva es de Ascaris, es de Strongyloides o es de Mucinaris. Lo mismo, no voy a saber si esos eosinófilos y esos cristales se están produciendo porque son larvas de un determinado parásito. O sea, simplemente veo que hay larvas, pero no sé a qué nematodo pertenece esa larva, ¿no? Entonces, los exámenes de primera elección y que nosotros debemos realizar son estos que son de diagnóstico, que nos va a permitir determinar qué tipo de parásito es el que está produciendo la enfermedad. Y estos ya son simplemente para ver el daño que además está produciendo ese parásito en el organismo. Para el tratamiento ya no usamos metronidazol para nada, vamos a utilizar los derivados benzoimidazólicos, ¿no? Como el albendazol, el mebendazol, y todos estos lo que hacen es producir una parálisis flácida con degeneración de los microtúbulos o las sales de Pirandello. Se va a cortar en cualquier momento, nos volvemos a conectar con el mismo link y continuamos con la clase. ¿De acuerdo?